Hola, hoy vamos a hablar sobre el instrumental sanitario. En estas dos mesas podemos encontrar una parte representativa del instrumental sanitario. El instrumental sanitario lo podemos encontrar en las distintas áreas de un hospital, en los centros de salud, centros de especialidades y todos los sitios sanitarios. Hay dos tipos de instrumental sanitario, el que sería reutilizable, que necesita un proceso de limpieza, desinfección y esterilización, y tenemos el otro instrumental que es el desechable, de único uso, usar y tirar. El instrumental que vamos a ver sobre estas dos mesas lo hemos clasificado según su función, es decir, su parte activa es muy característica y va a realizar una función específica. Hay muchas clases o tipos de clasificaciones de instrumental, pero nosotros nos vamos a basar en su función. El instrumental sanitario se divide en tres partes fundamentales. Está lo que sería la parte activa, que es la que realiza la función. Después tendríamos la zona articulada, o en este caso el cuello, y después tendríamos lo que es el mango por donde sujetamos el instrumental sanitario, ¿vale? También hay que observar que hay dos tipos de instrumentales y que las partes pueden diferenciarse claramente. Hay un instrumental que es el fijo, ¿vale?, en el que está constituido por la parte activa, el cuello y el mango. Siempre en el mango vamos a ver como un tipo de grietas, ¿no? Y es para que, o unas líneas, como en este caso, y es para que el instrumental no se resbale. Y después en el instrumental articulado tenemos la parte activa igualmente, que es la que realiza la función. Tendríamos lo que es la zona articulada, que facilita la abertura y el cierre del instrumental, y por último el mango, que en este caso son los ojales, por donde vamos a coger el instrumental. Dentro de lo que es el instrumental articulado, una gran diferencia, sistema cremallera, y este no lo presenta. A este le llamaremos pinzas porque lleva el sistema cremallera, y a este le llamaremos tijeras porque no lleva el sistema cremallera. Ahora vamos a ver el instrumental sanitario en los diferentes grupos que hemos clasificado. El primer grupo sería el de corte y diéresis. Este tipo de instrumental sirve para cortar tejidos, cortar telas, cortar puntos. Los primeros instrumentales que encontramos serían los instrumentales que se conocen como bisturí. Este es un bisturí desechable, este es el mango de bisturí y esto es la hoja de bisturí. También dentro de este grupo encontraríamos lo que es el bisturí ultrasónico, el bisturí eléctrico, el bisturí láser. Dentro de este grupo también podemos encontrar las tijeras Mayo. Aquí tenemos una representación de las más características y se diferencian unas de otras por la punta, ¿vale? Aquí podéis ver lo que son puntas agudas y estas son puntas roma. Y las ramas, hay ramas que son rectas y hay otras ramas que son curvas. Las tijeras Mayo se diferencian en lo que serían por sus puntas y por sus ramas y se llaman de diferentes formas. Pueden ser tijeras mixtas, en las que encontramos lo que serían tijeras con punta aguda roma, tijeras Mayo de rama curva, en las que encontramos las puntas roma-roma, tijeras también Mayo curvas, en este caso mixtas, en la que la punta es aguda y roma. Es decir, según el tipo de puntas y ramas, las tijeras Mayo se van a clasificar de un tipo o de otro. Dentro de este grupo, que sería el de diéresis y corte, encontraríamos las tijeras Lister. Estas son muy características, sirven para cortar vendaje y también sería para cortar ropa. Cuando hay una urgencia o entra un paciente que ha tenido un accidente de tráfico, lo primero que hacen es cortarle sus prendas y utilizan este tipo de tijeras. En este caso, casi todo el material que hemos visto por ahora es instrumental reutilizable, es de acero inoxidable y necesita pasar por limpieza, desinfección y esterilización. Las tijeras Lister sirven para cortar vendas y también lo que sería ropa. Están abotonadas, ¿vale? Tienen como un botón aquí y eso impide que cuando insertemos la tijera para romper la ropa que no pinche a lo que sería el paciente y facilitar su corte al entrar con la prenda, ¿vale? Esto sería, de esta manera facilita el que no nos cortemos y facilita la entrada de la tijera para romper sus prendas. Tenemos también una muy característica que sería la tijera Litauer,
Esta es muy característica porque tiene la punta como si le faltara un trocito de la tijera, y es para cortar puntos, tijera Litauen. Después tendríamos cizallas, hay de todo tipo de cizallas. Una de ellas serían estas cizallas que sirven sobre todo para cortar escayola. Después tenemos este tipo de cizallas también que serían para cortar todo tipo de estructuras robustas o material robusto en sanitario. Otros son las legras. Estas pueden estar en la instrumental de ginecología y también se encuentran en el grupo de diéresis y corte. Es una legra ginecológica para hacer un raspado. Ahora tendríamos lo que es el siguiente grupo. El siguiente grupo está formado por dos subgrupos. Son las pinzas de tejido. Las pinzas de tejido se dividen en pinzas de disección y en pinzas de aprehensión. Dentro del grupo de las pinzas de disección encontramos las más características y se diferencian estas de esta de aquí por su parte activa. Presentan como una especie de diente para poder sujetar mejor un trozo de tejido o quitar algún tipo de astilla. Estas son las pinzas de disección y son las estándar, las más características, diferentes tamaños. Estas de aquí son las pediátricas, se les conocen como pinzas Abson, en este caso son de punta aguda. Estas de aquí, ¿vale?, se le llaman, en lo que son las clínicas dentales, se les conoce con el nombre de pinzas portaalgodones, para poderle dar al odontólogo el algodón para ponerlo dentro de la cavidad bucal del paciente. Estas tienen la característica en la que su punta, su parte activa está acodada. Pinzas portaalgodones o pinzas de punta acodada. Estas de aquí serían pinzas también de disección acodadas, pero lo que pasa es que el codo se encuentra por la mitad. También es para coger objetos, pues por ejemplo los niños normalmente juegan con monedas o se tragan canicas y se utilizan también para coger algún tipo de cristal que se haya quedado dentro de la estructura, si se ha roto un cristal y te has cortado y se han quedado cristales dentro del tejido. Y estas son las pinzas bayoneta, ¿vale?, muy características porque presentan dos codos. Estas, como os he dicho, serían las pinzas de disección, dentro de lo que sería el grupo de pinzas de tejido. El siguiente subgrupo, que está dentro también del grupo de pinzas de tejido, son las pinzas de aprehensión. Como su nombre indica, presionan o sujetan tejidos sin producirle ningún daño. Por ejemplo, tenemos las pinzas portaalgodones, su parte activa es muy característica, viene fenestrada, ¿vale?, y circular. Después tendríamos las pinzas Alice, ¿vale?, que llevan también el sistema cremallera, y ahora os comentaré la diferencia que hay entre una pinza y una tijera. Las pinzas Alice, que significan o que se utilizan, mejor dicho, para lo que es la sujeción del tejido intestinal. Y las pinzas Duval, su parte activa es triangular, ¿vale?, y sirven para sujetar tejido pulmonar, ¿vale? Lo que os he comentado anteriormente es que hay una gran diferencia en lo que es pinza y tijera. Como podéis observar en el primer grupo que hemos visto, diéresis y corte, tenemos lo que son las tijeras. No llevan una característica que sí que la presentan las pinzas de aprehensión, y es el sistema de cremallera. Facilita la abertura y el cierre y fijación de las pinzas. Siempre que un instrumental lleve sistema de cremallera se le conoce como el nombre o recibe el nombre de pinza. Estas no la llevan y por tanto se llaman tijeras. El siguiente grupo que vamos a presentar ahora es el instrumental de hemostasia. El instrumental de hemostasia tiene también el sistema de cremallera y por tanto todas ellas son pinzas. Estas de aquí se les conoce con el nombre de pinzas Penn. Todo el instrumental de hemostasia sirve para clampar el sistema circulatorio, arterias y venas, para que no se produzca ningún tipo de hemorragia. Las pinzas Penn son las más características, hay de diferentes tamaños y se caracterizan porque su parte activa es como si fuera un pico de un pato. Después tendríamos el instrumental también de hemostasia, las pinzas Kocher. Y se caracterizan porque pueden presentar dientes o no llevarlos. Los dientes son estas puntitas que hay aquí triangulares.
Y la parte de aquí no son los dientes, esto es para evitar que se produzca lo que es el resbalarse, ¿no? Es para que haya una mejor fijación. Las pinzas Kocher son estas y las pinzas Mosquito son estas. Se diferencian por el tamaño. Podemos coger lo que sería una pinza Kocher con una pinza Mosquito y ver que realmente unas son más grandes que las otras. Las más utilizadas siempre van a ser las pinzas Mosquito, y las pinzas Mosquito pueden presentarse con dientes, sin dientes, curvas, rectas y también con dientes o sin dientes. Todas son pinzas de Hemostasia y sirven para clampar. El instrumental sanitario que vamos a ver a continuación es el instrumental de talla y campo. Este se utiliza para sujetar los campos estériles en el paciente y en la mesa de quirófano. Tres tipos de instrumental de talla y campo serían las pinzas Cangrejo, las pinzas Bacao con sistema cremallera y las pinzas Jones. Se llaman cangrejos o se llaman pinzas Bacaos porque tienen como si fueran su parte activa las pinzas de un cangrejo. El siguiente grupo que tenemos es el de los separadores o instrumental de exposición. Hay dos tipos de instrumental de exposición, lo que serían los manuales y los otros que son los estáticos. Los estáticos son de mayor calibre, son para abrir y exponer el órgano y se quedan fijos. Son como aquellos que se utilizan para una operación de corazón o para separar el tórax. Son grandes y en este caso todos los que tenemos aquí son manuales y no estáticos. Los estáticos son mucho más grandes y están con cierres fijos. El tema de instrumental de exposición o separadores tenemos el Collins, Roux, Farabeuf y el Sam Miller. Este también es un tipo de instrumental manual que sirve para sujetar el tejido separado y este para sujetar en la operación. El siguiente grupo que vamos a ver es el de síntesis y sutura. Lo primero que hay que explicar son los portaagujas. Hay tres tipos de portaagujas. El portaagujas Mayo con sistema cremallera es el que más se utiliza. El portaagujas Matthew, que es semiautomático, este está un poco en desuso. Y después tendríamos lo que es el portaagujas Gillies. Este tiene doble funcionalidad. Puede cortar suturas y en la parte activa arriba podría coger lo que es la aguja con la sutura. Tenemos las suturas y lo que es el hilo. Hay diferentes tipos de agujas, pueden ser con punta triangular, taper cut. Las suturas pueden ser sintéticas, pueden ser naturales. Después tendríamos los cortapuntos. Esta es la tijera Michel y este es una tijera para cortar puntos. Y las grapadoras. Hay que tener en cuenta que las suturas pueden ser suturas con aguja y hilo o también pueden ser suturas metálicas. También podemos encontrar lo que serían dos tipos de suturas, aparte de decir que son reabsorbibles y no reabsorbibles. Las reabsorbibles son las que nuestro cuerpo absorbe de forma natural y las no reabsorbibles son las grapas, que son las metálicas y se tienen que quitar. El último grupo es el grupo de exploración. Tendría que estar dividido en especialidades, pero he hecho como un resumen del instrumental que podríamos encontrar en las diferentes especialidades. Dentro de la exploración, pues tendríamos el estilete, la sonda acanalada, sirven para medir las profundidades de una fístula y también para meter las gasas a la hora de hacer las curas en una fístula. Depresor lingual, que pueden ser mucho más modernos que el típico palito de madera. Las pinzas McGill también sirven para sacar objetos extraños. Los martillos, hay dos tipos de martillos, este es el más clásico y este es el que también tiene en su parte de detrás como un cepillito para ver los reflejos. Rinoscopio, para separar fosas nasales. Espéculo vaginal, laringoscopio y otoscopio.
Esto ha sido una pequeña representación del instrumental sanitario que podéis ver en las diferentes áreas de un hospital o centro sanitario.